En el corazón de un México de leyendas, donde el sol besa la tierra agrietada y el viento susurra cuentos de antaño, nació esta historia. Un relato que ha pasado de abuelos a nietos al calor del fogón, un recordatorio de que la justicia, a veces, cabalga a lomos de un burro y habla con la voz de los que no tienen voz. Antes de adentrarnos en este camino polvoriento, si esta narración llega a tocar una fibra de su corazón, considere compartirla. Cada vez que lo hace, ayuda a que estas leyendas no se pierdan en el olvido y siembra una pequeña semilla de esperanza. Que la bendición de los valientes y los justos ilumine su día. Ahora, cerremos los ojos y escuchemos. En un rinconcito olvidado de México, en un pueblito de calles de tierra y jacales de adobe con techos de teja roja, vivía una anciana a quien el tiempo y la gente conocían como Doña Lucero. Su rostro era un mapa de arrugas, cada una un recuerdo de una vida de bondad. En su juventud, su corazón no conocía cerrojos. Nunca negó ayuda a nadie. Prestaba un rebozo a la vecina friolenta, ofrecía tortillas calientes a los jornaleros que volvían con la espalda doblada por el sol y acunaba a los niños mientras sus madres iban al molino. Era el alma del pueblo, generosa y servicial. Pero el tiempo, que todo lo da y todo lo quita, no fue piadoso. Su compañero, don Félix, un hombre de manos fuertes y mirada noble, se fue apagando por una enfermedad que ni los doctores de la ciudad supieron nombrar. Desde entonces, el pueblo entero lo recordaba con un respeto silencioso, como se recuerda a los robles que caen de pie. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, donde la tierra era más fértil y las casas más grandes, vivía la sombra que oscurecía la región, un hacendado codicioso, de alma fría y corazón de piedra. Era dueño de extensiones de tierra que se perdían en el horizonte, con decenas de peones que trabajaban de sol a sol por una miseria. Su fortuna se había construido sobre las ruinas de otros. No había familia en el pueblo que no pudiera contar una historia de su crueldad, un terreno arrebatado con engaños, un salario miserable, un préstamo con intereses que eran una soga al cuello. Y así, mientras doña Lucero vivía con la sencillez de una flor silvestre, el hacendado se alzaba como una nube de tormenta, oprimiendo la vida del pueblo entero. La anciana no tuvo hijos. Su única compañía eran los animales que habían sido el orgullo de su esposo. Un gato pardo, ágil y silencioso, que se movía entre las sombras como un espíritu guardián. Un perro negro con el pecho blanco como la luna, de mirada leal, que dormía siempre en la entrada, velando su sueño. Un burro cenizo, fuerte y paciente, que caminaba lento por el corral, como si cargara sobre su lomo las penas del mundo. Un toro imponente, de piel café oscura y cuernos como dagas pulidas, que pastaba en la pradera cercana. Y un carnero testarudo, pequeño pero recio, de lana gris y mirada desafiante. Unas cuantas gallinas, ajenas a todo, picoteaban aún por el patio, buscando granos olvidados entre las piedras. Doña Lucero ya no tenía fuerzas para trabajar la tierra. Sus manos, que antes habían sembrado y cosechado, ahora temblaban. El comal de su fogón se había enfriado tantas veces que el olor a maíz tostado era ya solo un recuerdo. Muchas noches, el hambre era su única compañera antes de dormir. Aquella tarde, con el estómago vacío y el alma llena de recuerdos, la abuela salió a la puerta de su casita. El aire olía a tierra caliente y a humo de leña lejana. El sol se despedía pintando el cielo de sangre y oro. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a su Félix, y con la voz quebrada por el dolor, murmuró al viento: «Ya no tiene sentido seguir así, viejo mío. No pude ayudarte cuando más me necesitaste, pero no quiero morir sin reclamar lo que con engaños te robaron. Iré a cobrar esa deuda. Si no me devuelven las tierras, que al menos me devuelvan el dinero. Te juro que no regresaré con las manos vacías». Buscó en su cocina un trozo de pan duro y unas cuantas habas.
Comió despacio, solo para engañar al hambre, y bebió un trago de agua fresca del cántaro. Con esto tendré fuerzas para caminar, se dijo. Se apoyó en el bastón que había sido de su esposo, un palo viejo pero firme como su voluntad, y dio un paso hacia el camino. Pero antes de dar el segundo, una voz suave y conocida la detuvo. ¿A dónde vas, madre? La abuela se giró de golpe. Sobre la barda de adobe, con la cola en alto y los bigotes temblando, estaba su gato pardo. Ella se quedó helada. ¿Y tú desde cuándo hablas?, preguntó, llevándose una mano al pecho. El gato bostezó con calma, mostrando sus colmillos finos. Desde siempre, madre, respondió con voz serena. Solo que nunca hizo falta decirlo. Ahora dime, ¿a dónde vas con tanta prisa? Voy a cobrar una deuda, hijo. Es un camino largo y peligroso. Mejor quédate cuidando la casa. El gato dio un salto ligero y aterrizó a sus pies sin hacer ruido. Te equivocas, madre. Tengo garras rápidas y un cuerpo ligero. Puedo ser más útil de lo que piensas. Déjame ir contigo. La abuela lo miró con ternura y suspiró. Está bien, gatito. Ven conmigo. Mientras avanzaban hacia el portón del corral, su perro negro, que dormitaba junto a la entrada, levantó la cabeza. Su voz era grave y leal. ¿A dónde van, madre? A cobrar una deuda, hijo. Pero tú quédate. Eres el mejor guardián de esta casa. El perro se levantó, sacudió el polvo y mostró sus colmillos. No, madre. Tengo un olfato que detecta el peligro a leguas. No dejaré que vayas sola. Mi lugar está a tu lado. La abuela no pudo negarse. Está bien, perrito. Ven con nosotros. De pronto, un rebuzno paciente resonó en el corral. El burro cenizo se acercó con pasos lentos. ¿A dónde van, madre? A cobrar una deuda, hijo. Pero tú quédate, necesitas descansar. El burro bufó, golpeando la tierra. No me subestimes, madre. Tengo fuerza en mis patas para llevarte. Mi lomo será tu descanso en el largo camino. La abuela sintió y, con ayuda del perro y el gato, montó en el lomo del paciente animal. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan sola. Cuando ya salían, un bramido profundo retumbó en la pradera. El toro imponente se acercaba, sus pisadas hacían vibrar la tierra. ¿Y por qué no me avisaron, madre? ¿Por qué me dejan atrás? Voy a cobrar una deuda, hijo, respondió ella. Pero tú eres demasiado bravo. Podría ser peligroso. El toro bajó la cabeza, mostrando sus cuernos brillantes. Precisamente, madre. Si alguien se atreve a hacerte daño, mis cuernos sabrán qué hacer. 5 siempre son mejores que 4. La abuela sonrió. Está bien, torito. Ven con nosotros. Justo cuando iban a partir, un balido áspero se escuchó entre los arbustos. ¿Y yo qué, madre? ¿A mí no me llaman? El carnero testarudo salió de entre las sombras. ¿Y tú cómo me ayudarías, hijo?, preguntó la abuela. El carnero no respondió con palabras. Tomó impulso y embistió una gran roca del camino, partiéndola en 2. Aunque pequeño, dijo con voz ronca, tengo la cabeza más dura que nadie. Con un cabezazo, puedo abrir cualquier puerta. La abuela soltó una risa, la primera en mucho tiempo. Está bien, carnerito. Ven con nosotros. Ahora la rodeaban sus 5 fieles compañeros, cada uno con una virtud especial. Vamos, hijos, dijo con firmeza, alzando el bastón de su esposo. Esa deuda será saldada hoy mismo. Sí, madre, respondieron todos al unísono.
Y así comenzaron la marcha. El perro adelante, olfateando el peligro. El burro, llevando a su ama con paso seguro. El toro detrás, como un guardaespaldas de hierro. El gato, moviéndose como una sombra. Y el carnero, cerrando la marcha. No era una simple caminata, era una procesión de justicia rumbo a su destino. Tras varias horas, bajo un cielo tachonado de estrellas, llegaron a la hacienda. Era un caserón blanco y arrogante, el mismo lugar donde el hacendado había tejido la trampa que le robó todo a su esposo. Al ver llegar a la anciana con su extraña comitiva, los peones corrieron a avisar al patrón. Patrón, la vieja Lucero ha venido. Dice que viene a cobrar su deuda. El hacendado, un hombre de bigote espeso y mirada cruel, se levantó con fastidio. No la dejen pasar. Cierren las puertas en su cara. Un capataz corrió y cerró la enorme puerta de madera. La abuela, sin inmutarse, alzó la voz: a ver, torito, muéstrame lo que sabes hacer. El toro tomó impulso y, con un bramido que heló la sangre, embistió. ¡Bam! La puerta estalló en un grito de madera rota, hecha astillas. Los trabajadores gritaron espantados. Es brujería. Esa vieja viene con el demonio. No es brujería, murmuró la abuela para sí, es la justicia que por fin despierta. El hacendado estaba furioso. No quiero verla. Mátenla si es necesario, pero sáquenla de mi hacienda. El capataz ordenó: hiervan agua y échensela encima. Un peón corrió con una olla de agua hirviendo. Cuando se acercó para arrojarla, la abuela lanzó su bastón. El palo golpeó la pierna del hombre, que tropezó y se volcó la olla encima. Sus gritos de dolor hicieron retroceder a los demás. Llévenla al gallinero, que las gallinas la destrocen a picotazos, gritó otro. 3 hombres la arrastraron hacia el corral de las gallinas. A ver, gatito, es tu turno, dijo ella con calma. El gato saltó al gallinero y en un instante se convirtió en un torbellino de garras y furia. Las plumas volaron y las gallinas chillaban de pánico. El gato atrapó al gallo más grande y lo dejó a los pies de su ama. Los peones huyeron gritando: es el mismísimo demonio en forma de gato. Suelten las cabras, que la pisoteen, bramó el patrón. Una docena de cabras corrieron hacia ella. Déjamelo a mí, madre, gruñó el perro. Se lanzó entre las cabras, mordiendo y ladrando, hasta que el rebaño, aterrorizado, rompió la cerca y huyó despavorido hacia el monte. Suelten a los bueyes, ellos sí la harán pedazos, gritó el hacendado, rojo de cólera. Los enormes bueyes entraron al patio resoplando. La anciana miró a su toro. Ahora te toca a ti, hijo. El toro imponente avanzó. Con un bramido que hizo temblar el suelo, embistió al buey líder. El choque fue brutal. Aterrados, todos los bueyes rompieron la cerca y huyeron, arrollando a su paso a varios peones. El capataz, desesperado, gritó: atrápenla entre todos, ahora o nunca. 5 hombres la rodearon con palos y machetes. Madre, ahora vamos nosotros, gritó el burro. El carnero bajó la cabeza y derribó a 2 hombres como si fueran muñecos de trapo. El burro, girando con agilidad, lanzó 2 patadas traseras que dejaron a otros 2 hombres sin aliento en el suelo. El último peón, aterrado, se arrastró hacia su patrón. Patrón, no se puede. Páguele o nos matará a todos. El hacendado, derrotado, con la hacienda en ruinas y sus hombres heridos, vio los ojos de todo el pueblo que se había reunido a las puertas para presenciar el milagro. Acorralado, gritó con la voz quebrada: abran la caja fuerte. Le lanzaron a la abuela un fajo de billetes y el título de las tierras. Aquí está. Lárgate y no vuelvas jamás.
La abuela tomó los papeles con calma. Esto no es limosna, dijo con voz clara, mirando a todos. Esto es justicia. Dio media vuelta y comenzó a marcharse. Pero el hacendado, ciego de rabia, montó en su caballo. Síganme. Esa vieja no saldrá con vida de estas tierras. En el camino oscuro, la abuela escuchó los cascos acercarse. Hijos, nos quieren emboscar, dijo sin miedo. Cada animal supo qué hacer. Se escondieron y prepararon la trampa. Cuando los jinetes llegaron, el perro saltó y derribó a un caballo. El burro coseó y desmontó a otro. El toro se plantó frente al hacendado, bloqueándole el paso. El carnero lo acorraló por detrás. Y finalmente, el gato saltó desde un nopal y le arañó el rostro. Acorralado, a punto de ser aniquilado, el hacendado levantó las manos. Perdón, anciana, te lo ruego. Me iré de este pueblo, dejaré todo. Solo déjame vivir. No busco venganza, sino justicia, respondió la abuela. Márchate y no vuelvas jamás. El hacendado huyó en la oscuridad y nunca más se supo de él. Cuando doña Lucero regresó al pueblo, fue recibida con aplausos y vítores. No soy reina de nada, dijo ella, solo vine a devolver lo que es justo. Y cumplió su palabra. Repartió las tierras y el dinero entre las familias que habían sido despojadas. Luego, volvió a su casita de adobe con sus 5 leales compañeros. Aunque nunca más volvieron a hablar, permanecieron a su lado como fieles guardianes. Y así, la memoria de la abuela Lucero y sus valientes animales se convirtió en leyenda, un faro de esperanza para los humildes, un cuento susurrado por el viento que nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en la riqueza o el poder, sino en un corazón justo y en la lealtad de aquellos que nos aman. Que encuentren en sus corazones la misma fuerza para enfrentar sus propias batallas y que la lealtad de esta historia los acompañe siempre.